Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este episodio, este último y cuarto episodio llamado La voz de los sin voz, la búsqueda del reconocimiento y justicia en Palestina de este podcast, El huerto de las sandías rotas, cosechas de muerte. Permítanme ustedes presentarles a los compañeros aquí presentes, a Belén Domínguez, Lutarango y Germán Rodríguez y su servidor Miguel Alonso Balandrán. En este episodio exploraremos las complejidades del conflicto de Palestina e Israel desde la perspectiva del reconocimiento y justicia social a través del lente crítico de autores como Nancy Fraser, Edward Said y por supuesto que Shlomo Sant. Y examinaremos cómo el reconocimiento y la justicia social son fundamentales para abordar y comprender este conflicto. Nancy Fraser nos guiará hacia la reflexión sobre la importancia del reconocimiento de la diferencia de los pueblos autóctonos. Por otro lado, Edward Said nos ayudará a comprender cómo el discurso hegemónico de Israel y por supuesto de Occidente no ha hecho otra cosa más que minimizar y suprimir las voluntades y los deseos de los pueblos, del pueblo árabe palestino originario, y cómo este discurso no ha contribuido a la marginalización y al no reconocimiento de este pueblo. Y asimismo, Shlomo Sant, por su parte, nos ofrecerá una visión de identidad y cómo se relaciona con la perspectiva de justicia del reconocimiento en el conflicto. En este episodio se abordará cómo estas perspectivas teóricas se integran y se aplican a la realidad del conflicto que existe hoy en el Medio Oriente o el Levante Mediterráneo. Y he de decir que el reconocimiento es fundamental para la lucha de la justicia social, pero que ha sido carente por parte de Israel hacia Palestina y en general del mundo entero. Y cuando se habla del Estado, de cómo se constituye el Estado de Israel, es importante hablar de liberalismo y democracia, ya que Israel se jacta de ser un Estado liberal y democrático. Y es curioso porque para hablar de esto, primero tendríamos que hablar de quiénes pueden ser ciudadanos dentro del Estado de Israel, quiénes son sujetos de derechos políticos, ¿no? Y para esto hay que tomar en cuenta que también tienen mucha influencia sobre de las potencias occidentales que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ellos apoyaron principalmente a la comunidad judía, a la creación del Estado de Israel, y ellos emiten su Carta de Declaración de Independencia el 15 de mayo de 1948. Y sobre lo que antes era el mandato británico de Palestina. Y al principio del acuerdo era que el norte fuera para los judíos y el sur para los árabes, y desde el principio esto no fue acatado por el Estado de Israel, y hasta apenas fue el 21 de junio de 2024, 145 de los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a Palestina como un Estado. Y para esto hay que recordar que cuando se habla de justicia y reconocimiento, como ya lo había dicho, es importante hablar de quiénes son considerados ciudadanos dentro de este Estado, del Estado de Israel, ¿no? Y por qué, qué hace que los demás no puedan ser ciudadanos, quién sí puede ser. Ustedes, ¿qué me podrían decir acerca de esto? Bueno, primeramente te agradecemos la invitación. Gracias. Antes que nada, siento que es muy puntual a contextualizar un poco, ¿no? E hilando a lo que mencionabas al principio, yo creo que el pueblo judío, tal cual, los que ahorita están instaurados en este territorio que se ha mantenido en disputa desde hace mucho tiempo y hasta la fecha, es sionista, expansionista, patriotista, nacionalista y aparte tiene un gran sesgo de las grandes potencias. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, ya lo veíamos en Hegel, ¿no? En esta dialéctica del amo y el esclavo. Sí, es un simple ejemplo de lo que está pasando ahorita en el territorio de los árabes palestinos, en Israel específicamente. Hay que verlo así, era un territorio de ellos, fueron despojados de sus tierras, querramos o no. En este sentido, quiero decir que cuando los judíos estuvieron vagando por las grandes potencias del mundo, por mencionar algunas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda incluso, etcétera, podría mencionar muchos,
les aplicaron la misma, como los mismos tratos que ahorita están sufriendo los palestinos, ¿no? En este caso, al estar inmersos en sociedades que tienen este sentido de dominio por dominar, este deseo de dominar, pues se sesgan, ¿no? Están inmersos ahí, se empapan de esas ideas y cuando llegan a un sitio en donde ven como inferiores a otros pueblos, los quieren tratar de la misma manera. Entonces es interesante ver cómo se han sesgado hasta en esos rasgos, ¿no? Andan invertidos los papeles, ¿no? Claro. Y como tú dices, lo tiene este sesgo totalmente religioso por parte del Estado de Israel, fundamentalista, docéntrico, racista, ¿verdad? Desde luego. Y esto lleva a conflictos entre los árabes palestinos, en el cual ha habido dentro de esa cohesión social entre ellos, esta segregación, esta discriminación hacia ellos. Entonces, esta segregación se basa por parte de los judíos, su etnia, ¿no? Su religión. Entonces, pues hay una desestabilización, ¿no? Entre estos pueblos. Una desintegración, ¿no?, del tejido social. Claro, claro. Entonces, pues, entre estos conflictos internos hay toda una marginación, como tú lo habías comentado, Miguel. Entonces, y esta exclusión y falta de representación tiene a provocar, como hemos visto, ¿no? Desde la llegada de los judíos han torturado continuamente a los árabes palestinos y lo ven como parte de sus objetivos. Incluso desde que llegó, han implementado Israel políticas opresivas de dominación hostiles hacia a los árabes palestinos. Entonces, incluso, ¿no? Hay toda esta segregación, pero también hay una desigualdad socioeconómica. Incluso lo veíamos que con los judíos, ¿no? Hay jerarquía. Entonces, pues lleva a este conflicto de no tener un reconocimiento por parte del pueblo judío israelitas a los árabes palestinos y que conlleva, lastimosamente, como lo han visto extranjeros, invasores, por no compartir, ¿no? El valor, los valores occidentales ni por ser el hombre blanco, ¿no? Como está la parte de la narrativa hegemónica sobre Occidente de Estados Unidos, ¿no? Está ese problema grave. Y mucha lógica salvífica, ¿no? Claro. De nosotros venimos a salvarlos, ¿no? Claro, también. No, y es muy importante señalar todas esas problemáticas de segregación, de racismo y de Claro. violencia física que se ejercen contra los palestinos. Yo voy a entrar ya directamente con Nancy Fraser, porque ella sería de mucha ayuda con su teoría de la justicia, para Sí. abordar todas estas injusticias estructurales Ujú. y también promover pues una coexistencia más pacífica y justa. Hablábamos comentabas este reconocimiento, ¿no? Pero de la cultura, respetando también esta cultura que desde luego no ha habido, ¿no? O sea, esa convivencia, esa relación no hay, ¿no? Ajá, sí, de hecho, de Fraser, su política de reconocimiento sería muy útil, porque el reconocimiento nos dice que ya no solo hay que reconocer, sino también respetar la Claro, identidad y derechos de los palestinos para evitar que se les deshumanice y se les margine. claro, Además, incluiría también reconocer pues su historia, su cultura y sus derechos territoriales. desde luego, ¿no? Sí, No, por supuesto. sí, porque, o sea, claramente hay una falta de reconocimiento y de hecho, o sea, antes de la llegada, bueno, antes de que tan siquiera fuera el mandato británico de Palestina, antes de eso era la Siria otomana, cuando estaba en posición de los otomanos y había una comunidad como de 24,000 judíos, o sea, ya habían judíos y árabes que convivían, no que todo era color de rosas, pero sí había una convivencia mutua. Y pues obviamente después con la llegada del ente sionista, pues ya esto cambia bastante y de acuerdo con John Rawls, su perspectiva, los estados que no están organizados políticamente bajo estas prácticas de liberalismo y democracia, no están en condiciones para cooperar Claro, en igualdad con otros países, ya que en su fondo, pues no respetan los derechos humanos, por lo que pueden estar en ventaja o desventaja con respecto a otros países que sí lo respetan, ¿no? Y pues obviamente recibir sanciones de países como Estados Unidos que sí lo respetan. Pero es curioso hablar de esto porque
pues quién puede ser ciudadano, ¿no? Esto toma importancia cuando hablamos del Estado de Israel, quién puede ser ciudadano. Y que, pues bueno, en la mayoría de los estados, nación, liberales y democráticos, pues un ciudadano se considera ciudadano cuando nace ahí, Claro. independientemente de dónde venga, ¿no? O si, por ejemplo, viene de otro lugar y tiene cierto determinado tiempo viviendo ahí, eh, pues se le puede dar la ciudadanía, o si es padre de hijos que sean, bueno, es hijo de padres ciudadanos, ¿no? Pero en el Estado de Israel esto no es suficiente. Eh, en el Estado de Israel, este, solo hay un pueblo, ¿no? Una ciudadanía la que importa, no basta con nacer ahí, se debe contar con el rasgo de ser judío. Y cuando se entiende que Israel se jacta de ser un Estado, Crítico y liberal. una democracia parlamentaria, pues se entiende que, bueno, en una democracia pues es como el gobierno de la mayoría, ¿no? El poder está en las manos del pueblo, pero ese pueblo no es todo el que nazca ahí, es solo el pueblo judío, ¿no? Y ante esto se podían, bueno, si es una democracia, pues entonces no sería como una etnocracia o una teocracia, ¿no? Que se rija por lineamientos religiosos, pero pues en el Estado de Israel, esto parece no ser así. ¿Ustedes qué me podrían decir Bu- acerca de esto? Bueno, yo primero creo totalmente que no sea una democracia. Sí, no Para lo nada es. hay un principio democrático de igualdad y libertad que es violado totalmente. Aquí se catalogan judíos de primera y los demás, ¿no? Los Que de vendrían segunda. entrando en segunda, Sí, ¿sí? sí. No es suficiente con haber nacido en el territorio para considerarte parte del pueblo como un ciudadano, no. Trasciende. De hecho, los judíos pueden nacer en cualquier sitio del mundo, ¿no? Bien podría nacer uno aquí en Chihuahua, pero si tiene Claro. con ascendencia, perdón, con Judío. parentescos judíos, puedes nacionalizarte, Ok. puedes ser parte Sí, tienen de la esa ley de ciudadanía. retorno, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, en este sentido, quiero sacar a relucir el gran arraigo que hay hacia la Sí. religión, ¿no? Hay un fanatismo religioso que es evidente. No, y regresando a esa cuestión que comentaban tanto tú como Lu y entonces a esa influencia que hay detrás del Estado, esta entidad sionista del pueblo judío, y cómo se fueron occidentalizando, ¿no? A través de la historia, porque como veíamos, es tan complejo este conflicto que incluso los mismos judíos han visto despojados, desplazados. Empieza el conflicto en el año 70 después de Cristo, ¿no? Ahí empieza los La primeros diáspora conflictos. Ujú, ahí empiezan los primeros conflictos con Israel y se ven judío, totalmente judíos forzados. romanos. Sí, se vieron forzados a vivir en Europa, en Sí, Estados primero Unidos, lo fueron comentaban. expulsados a Babilonia, ¿no? Claro, claro, desde luego. Entonces, y como decía Lud, ellos fueron dominados, tristemente asesinados. Se vieron ese papel, ¿no? Lamentablemente con la llegada del Persecución. partido nazi al poder, ¿no? Tras de la democracia. Entonces, hasta que hubo una independencia totalmente, un reconocimiento hacia al pueblo judío, pero esto es totalmente triste porque cuando se le reconoce al pueblo judío, al Estado de Israel, se le reconoce más bien por lo que iba a hacer sus acontecimientos a la llegada del territorio palestino. Entonces, y me gustaría citar a Shlomo San cuando nos dice que cuando Gran Bretaña invita, porque era eh, colonia, ¿no? Mandato Ajá, británico. dice Shlomo San que, que el reconocimiento público internacional que tuvo por parte del Estado de Israel, más bien no fuera más que reconocimiento de sus propias acciones por parte de los colonialismos británico y occidental, sin tener en cuenta a la población indígena. Se dejaba de lado cuando era necesario prestar a cualquier precio una justificación moral del proyecto sionista de colonización. O sea, estaba por hecho que iba a suceder eso, desde luego, ¿no? Pero habría que recordar también cómo antes y después del reconocimiento de la independencia del Estado de Israel como una entidad legítima, entre comillas, ¿no?
Su invención de derecho a territorio fue porque ha sido para ellos su historia nos lo dice, ¿no? Todo un círculo de intelectuales, digo entre comillas, sobre todo a la derecha, sionistas, rabinos, que han construido narrativas desde varias disciplinas como historia, filosofía, La arqueología. religión. Sí, desde luego, ¿verdad? ¿Cómo justificar el regreso de Israel a estas tierras árabes? Porque era parte de su, comparaban, hacían Es la tierra todo, prometida. sí, claro. Entonces justificaban este derecho natural histórico de tener, de permanecer, porque lo vean por hecho regresar a esa tierra. Entonces, eh, nos dice esta corriente revisionista del sionismo siempre ha creído que esa tierra es de ellos, ¿no? Entonces, Menachem Begin es el primer ministro de Israel, terminando ya con esto, finales de la década de los 70 y comienzos de la siguiente, fue capaz de resumir esta herencia con gran simplicidad. Nosotros regresamos, y cito, perdón, nosotros regresamos a la tierra de Israel, no en virtud del poder, sino en virtud del derecho, y gracias a Dios tenemos el poder para realizar el derecho. Tienen el capital, tienen el respaldo de ciertas potencias que tienen la decisión del veto dentro de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, no fue solamente el tiempo se acomodó para que ellos pudieran llegar ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho es curioso porque cuando eliminas mucho, o sea, si tú, bueno, no a todos, ¿verdad? Si tú le preguntas a un sionista, eh, lejos de que, que el fundamento para la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de la población autóctona árabe, realmente más allá de la religión, pues no hay como que otra justificación, ¿no? Bueno, pero yo quisiera que aclaráramos primero una cosa, ¿no? Sí, Sobre qué es un Estado democrático. desde luego. Porque, bueno, en filosofía política para nosotros ha sido un criterio muy importante para hablar de Claro. civilización. Y como ya mencionó Miguel hace poquito, o sea, ya no solo tiene que ser democrático un Estado, sino que también tiene que ser liberal. Y, por ejemplo, vemos con Kant Claro. que los pueblos civilizados son pueblos modernizados. Y esa idea la retoma John Rawls en su Derecho de Gente, en el cual argumenta que pues para que haya una correcta Cooperación internacional. cooperación, sí, internacional, De y sociedad que se civil. establezca pues una sociedad civil entre los estados, pues los miembros de dicha sociedad también tienen que ser democráticos Y y liberales. liberales, pero pues en el Estado sionista no vemos ni democracia, ni liberalismo, sino todo lo contrario, porque ellos solo buscan el bienestar y el beneficio, pero de los ciudadanos judíos. Claro. Hay un sistema de apartheid, Claro, y la ley. esto es puntual, ¿no? Porque segregar y no reconocer implica que se viole el Estado democrático liberal. Claro. ¿Hace cuánto reconocieron como nación a Palestina? Hace unos cuantos meses, Apenas el año pasado pues fue en 2020. Se le reconoció. se Sí, le bueno, reconoció, sí, Bueno, y de hecho pero fueron muy pocos países ya, que negaron eso, ¿no? sí, Uno de ellos, México. Tristemente, aunque en la mayoría de los casos se mantiene sin inclinaciones hacia ninguna de las dos posturas, en este caso no sabemos, sí, aunque podríamos tratarlo evidentemente, no sabemos por qué se hizo de esa manera. Sabemos que hay un apoyo indirecto sí, hacia los Estados Unidos claro, pues y hacemos ahorita tiene frontera, ¿no? inclinaciones Ujú. con el Estado de Israel, ¿no? Sí, Entonces hay muy un apoyo, imparcial. hay una segregación, pero también hay que darnos cuenta de esta réplica que tú ya mencionabas, una réplica de las narrativas hegemónicas que los judíos han adoptado de las grandes potencias. Claro. Por ejemplo, y eso no sabemos si nosotros también estamos inmersos, ¿eh? Podemos trabajarlo. A nosotros desde que éramos pequeños nos enseñábamos que esa bebida que Germán está tomando es café y así le llamamos. Sí, Entonces es una réplica constante, ¿no? Algo que adoptamos y lo hacemos de nuestra propia cultura. claro, y también como decías, lo más ¿no? Como lo hemos venido trabajando, incluso que los primeros colonos que llegaron a adaptar a tierras árabes palestinas nunca fueron educados para convivir o Para socializar con aceptar la ellos. diferencia de Claro, los desde demás, luego. ¿no? Entonces, desde ahí, Y son pueblos, podría decirse que hermanos, ¿no? claro, Ambos son pueblos semitas. sí, Descienden como de la misma familia, incluso desde de Abraham, lengua, ¿no? sí, Sí, no, de Sem.
Dice, Sem, hijo de Noé. Eso ya se habló en el primer capítulo, pero es necesario Puntualizar. verlo, sí, puntualizarlo. Y de hecho, como desde el principio, el ente sionista ha tenido como esta claridad de que ellos se quieren instalar en la totalidad de Palestina. O sea, no buscan el reconocimiento ujú, ni aceptar la sí, diferencia. Porque, y esto se puede ver mejor, hace poco vi un documental de Arte TV de jóvenes fundamentalistas y en este documental hay una parte muy curiosa en la que están hablando los jóvenes, están instalados en un campamento en la frontera de Gaza, ¿no? Cerca del muro y están platicando porque ellos tienen la intención de que cuando termine la guerra irse a instalar asentamientos judíos otra vez, ¿no? Como los que estaban antes del 2005 con Ariel Sharon que sí, los sacó de ahí. Y hay una escena curiosísima porque una de las jóvenes que están ahí dice, nosotros queremos ir a conquistar Gaza. Y uno de los que están ahí le dice, no, espérame, no digas eso porque están grabando. Y lo otro como que dice, no, sí, pero es que no hay problema porque sí queremos conquistarlos. O sea, tienen su intención de desplazarlos. sí, no, pues, Sí, sí, Y no solo es un desplazarlos, exterminio. Sí, sí, eliminarlos sí. Es totalmente. un Ahorita, genocidio lo que sí, sería. es un en el genocidio. podcast anterior se hablaba, ¿no? De una jaula con cielo Ajá. abierto. Jaula Es lo se que la están haciendo, los van encerrando poco a poco hasta que ya no quede nada de la población palestina. Ujú. Pues deja Fuerte, tú, o sea, la peor parte es que sí tienen el respaldo de todas las claro. potencias Sí, sí. y se sienten en la confianza de decirlo, pues a viva voz de que, pues sí queremos hacer esto y no nos da vergüenza y con mucho orgullo lo decimos. También hay que destacar que hay gente en Israel, judíos, que están en contra de lo Sí, que están están en haciendo, contra, sí, ¿no? sí. Igual Ortodoxos. palestinos Sí, que tristemente están a favor de lo que está sucediendo. sí, Es triste, pero sí sucede. sí. Se hablaba de una posible resolución, ¿no, Belén, Sí, anteriormente, sí tenía para concluir este para capítulo? concluir este capítulo, habíamos pues pensado que desde la perspectiva de Nancy Fraser Sí, se podrían aplicar esos, esos elementos que les comenté hace rato, sí. pero pues en el conflicto, por supuesto, de Israel y Palestina, Ujú, en el cual pues va así, ¿no? Primero, o bueno, no es como que tenga un orden, pero sí claro. es importante señalar los tres elementos. Nos habla de una tridimensionalidad, ¿no? Sí, la tridimensionalidad de Fraser, pero bueno, sería primero el reconocimiento, Ujú, claro. que ya les había dicho, de reconocer y respetar pues la identidad cultural, religiosa y nacional de los palestinos principalmente, para promover de esa forma, ¿no? Sus derechos, pues, y su Legítimos, sí, dignidad claro. también como pueblo. Ya lo otro sería la redistribución económica, o sea, que se distribuya equitativamente, ya no solo los recursos, sino también las oportunidades De para los trabajo. israelíes y los palestinos Sí, también. Y así ambos van a tener acceso a servicios básicos, a empleo, como Empleos. dijiste, trabajo, ujú, y a, pues a desarrollo económico, que pues todos tenemos derecho a eso en realidad. claro. Ya El trabajo, como pues lo último, ¿no? sí, Sería y bien importante eso para mí, sería la representación política, claro. o sea, tanto a nivel local como internacional, Sí, Los que palestinos tengan una sí, voz, o ¿no? sea, que se sí, garantice una voz y una representación en las decisiones Claro. políticas que, pues claro que afectan sus vidas y de todos. ujú. Y sí, yo, para mí eso sería lo primordial, o sea, que alguien vea por ellos. ¿No? Y que esa de participación política que ha tenido Institucional. Palestina, pues solamente se ha visto más bien en resistencia hacia a esa hostilidad por parte, bueno, ¿cuál hostilidad? No, violencia totalmente del pueblo judío hacia ellos. Entonces, se ve esto, ¿no? Este reconocimiento, pero primero que nada un alto fuego, ¿no? Sería eso. Creo que nada. Pero yo, en mi opinión personal, yo creo que es algo que no puede pasar. Un alto al fuego, ya que la existencia del Estado de Israel depende completamente de la ocupación de Cisjordania, ya que es geopolítica, ¿no? Sí, Porque debido a que Cisjordania es un lugar montañoso,
y todas donde están estas grandes ciudades, Tel Aviv pues sí, estas grandes ciudades están en una meseta, lo que si llegaran a desocupar Cisjordania complicaría mucho la cuestión de la defensa, ya que sería muy difícil detener un ataque de artillería desde lo más alto del monte, ¿no? De Cisjordania, ¿no? Sí. Pero pues esto es algo de lo que se puede hablar en otro momento. Yo quisiera darles las gracias Sí. a nuestros compañeros por sus aportaciones. No sé si tengan algo más para concluir ustedes, una opinión. No, yo agradecer nomás estar aquí. Claro. Y pues bueno, yo quisiera darles gracias a los oyentes. Muchas gracias por Sí. haber acompañado en estos 4 episodios. Fue muy divertido haber grabado. Sí, Y muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.